Entonces, habíamos visto lo que son los componentes rectangulares de una fuerza, ¿sí? Teníamos ya los vectores unitarios, sabemos que son nada más de referencia los I y J, y por ahí habíamos visto un ejemplo, dice de que un hombre jala una cuerda atada a un edificio con fuerza de 300 newtons, como se muestra en la figura. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las componentes horizontal? Las componentes horizontal y vertical son las componentes rectangulares, ¿sí? Son componentes rectangulares y se dice porque forman un triángulo rectángulo en donde hay un ángulo por ahí de 90 grados, ¿sí? Entonces, esas fuerzas X y Y dice que están de la fuerza por el coseno del ángulo para la fuerza X. Para la fuerza o la componente rectangular Y debe ser, dice, la fuerza por el coseno, ¿sí? Aunque tengo que ver hacia dónde va. Sí, en este caso dice que es negativa porque va en este cuadrante, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? En radianes, partiendo en sentido contrario de las manecillas del reloj, dice que va en sentido contrario, bueno, va en sentido contrario, por lo tanto queda aquí en un cuadrante donde es negativo. Y entonces aquí vemos que en el eje de las X tiene 8 y en el eje de las Y tiene 6. Ahora, habíamos dicho que aquí sí puedo sacar la fuerza total, ¿sí? Con sus componentes, teniendo la distancia de Fx al cuadrado y, perdón, de Fx y Fy, ¿sí? Entonces, aquí tenía que era 8 al cuadrado más menos 6 al cuadrado porque iba hacia abajo, ¿sí? Entonces, esto me daba 64 más 36 me daba la raíz de 100. La raíz de 100 metros cuadrados es igual a 10m. ¿Sí? Por lo tanto, dice que la fuerza era a 10 metros, ¿sí? Entonces aquí si quería sacar, dice que ya teníamos esta fuerza, fuerza en X es igual a fuerza por el coseno y la fuerza en Y es la fuerza por el seno del ángulo, ¿sí? Observando que de A a B es igual a 10, ¿sí? Aquí de este punto a B es lo que viene siendo la hipotenusa de un triángulo rectángulo, entonces por eso se calcula también con esta fórmula, porque esto en realidad es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero nada más se aplica cuando dijimos es un triángulo rectángulo. Cuando es un triángulo oblicuo, ¿sí? Utilizamos la ley de los senos o de los cosenos, ¿sí? En este caso sí puedo utilizar esta fórmula porque me fijo que aquí es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces aquí había sacado el coseno del ángulo, ¿sí? Y dice que me daba, era 8 metros sobre AB, ahora ya sé cuánto vale AB, son 10 metros, entonces es 4 quintos. ¿Sí? Si lo simplificaba, ¿sí? Esto era el coseno, para el seno, bueno, pues eran 3 quintos. ¿Sí? Entonces dice que se obtiene que la fuerza es igual a más 300 newtons por el coseno, que es 4 quintos, esto es igual a 240 newtons, ¿sí? Para la componente en X. Para la componente en Y era igual a los menos 300 newtons por los 3 quintos, aquí está, ¿sí? Estos 3 quintos equivale a decir el seno del ángulo, ¿sí? Aquí ya lo tengo, por eso nada más le puse 3 quintos. ¿Sí? Entonces, esto era igual a menos 180. Entonces, la fuerza es igual. Esto es lo que se le conoce como representación vectorial con las componentes I y J. ¿Sí? Entonces, aquí me dio 240 newtons y porque está, la X está con la componente, bueno, con el vector unitario I, y Y está con el vector unitario J. Entonces, si aquí me dio menos 180 newtons en la dirección J. Entonces, sí, dice que también teníamos o recordamos que si una fuerza F se define por sus componentes rectangulares, ojo, también vuelvo a decir, este ángulo es cuando es un triángulo rectángulo, ¿sí? El ángulo que define su dirección puede utilizarse el tangente del ángulo igual a Fy sobre Fx. Y la magnitud, utilizar esta fórmula que es la del teorema de Pitágoras, ¿sí?
Entonces, pero cuando no son triángulos rectángulos, entonces nos vamos a las leyes de los senos y los cosenos si queremos obtener magnitud y ángulos. Ahora veíamos, dice que la resultante de varias fuerzas coplanares. Y se dice que cuando tres o más fuerzas coplanares actúan sobre una partícula, las componentes rectangulares de su resultante R se pueden obtener al sumar en forma algebraica los componentes correspondientes de las fuerzas dadas. R igual a P más Q más S. ¿Sí? Entonces aquí teníamos o vemos una figura en donde dice que si se descompone cada fuerza en sus componentes rectangulares, ¿sí? Entonces, sus componentes rectangulares, si es en el plano, va a tener sus componentes I y J, ¿sí? I y J. Si hablamos del espacio, bueno, únicamente será cambiarle I, J y K, ¿sí? Va a tener una componente más. Entonces, aquí puedo ver cómo se descompone y aquí puedo ver cómo se forma un paralelogramo, ¿sí? Con esta componente forma un paralelogramo, ¿sí? Pero aquí no se forma con las demás fuerzas, sino son de manera individual. Aquí se forma un paralelogramo, acá con esta otra fuerza se forma otro paralelogramo, acá otro, y me puedo fijar que en cada uno de ellos se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, es de 90 grados, puedo utilizar las que había mencionado, ¿sí? Aquí no formo un paralelogramo con este otro, ¿sí? Porque estaría dejando fuera esta. Se forman de manera individual. Entonces, aquí puedo ver que Rx en I más Ry en J dice que es igual al primer vector, que va a ser P, Pxi más Pyj, ¿sí? Y luego voy a tener otro que va a ser el de Q, Qxi más Qyj, y luego voy a tener el otro que representa Sxi más Syj, ¿sí? Los puedo integrar todos en términos de I y me quedan de esta manera, ¿sí? Px más Qx más Sxi más Py más Qy más Zy, J. Ojo, esta terna no es que esté en el espacio, es una terna porque son tres vectores, pero siguen estando en el plano, ¿sí? En el plano bidimensional. Entonces sus componentes nada más son I y J. Ahora dice, o en forma breve, ¿sí? La resultante total de todo esto, ¿sí? Recordemos que todo esto va a tener una resultante, dice, va a ser igual a la sumatoria de Fx, ¿sí? Y a la sumatoria de la Ry, la voy a obtener sumando todos los vectores en Y, ¿sí? Entonces, por ahí había quedado un ejemplo, ¿sí? Entonces, en conclusión, para las fuerzas coplanares, se podía concluir que las componentes escalares Rx y Ry de la resultante R, porque ahí me va a dar una nueva resultante de varias fuerzas que actúan sobre una partícula, se van a obtener separando de manera algebraica las correspondientes componentes escalares de las fuerzas dadas, ¿sí? Entonces, ahí les había quedado un ejemplo, ¿sí? Entonces, dice que 4 fuerzas actuaban sobre un perno A, aquí está el perno A, como se muestra en la figura, y tenía que determinar la resultante de las fuerzas, ¿sí? Sobre el perno. Entonces, eran 4 fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que dar? Bueno, cuando me diga resultante es porque tengo que obtener su magnitud, ¿sí? O la longitud. Pero ese nuevo vector, esa nueva resultante, tiene que tener también un ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo iba a calcular? Bueno, tengo que representarlo primero, ¿sí? De manera en el plano bidimensional, aquí está la fuerza 3, aquí está, ¿sí? La represento. Esta es la fuerza 3, entonces me fijo que queda en el eje de las Y negativas, ¿sí? Después de ahí voy a tener que es el F4, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí se forma un paralelogramo, en este caso es un rectángulo, ¿sí? Aquí con la fuerza 3 no se puede porque queda en el eje Y, ¿sí? Y X vale 0, ¿sí? No se puede hacer ningún rectángulo aquí, pero aquí sí me fijo, entonces, puedo obtener la resultante. Aquí ya está este vector, que es el vector 4, ¿sí? Aquí está el F1, ¿sí? Que representa y que tiene 150 newtons, ¿sí?
Aquí tengo el otro de la fuerza 2 que representa 80 newtons. Bueno, me fijo que de aquí a aquí hay 20 grados, ¿sí? Eso quiere decir que va a estar, si va en sentido contrario de las manecillas del reloj, de este punto a este punto va a haber 110, ¿sí? Este sí va a estar en 30, ¿sí? Este otro, ¿sí? Que está aquí, que es el de la fuerza 3, ¿sí? Aquí no se está creando ningún rectángulo porque queda en el eje de las X0, ¿sí? Queda en el eje de las Y, perdón, porque X vale 0, ¿sí? Pero me fijo que si quiero trazar ese vector, ¿sí? Los ángulos que va a tener, bueno, son de aquí 90, 90 y 90. Este va a tener 270 grados. ¿Sí? Este otro, que es la fuerza 4, si de aquí a aquí me dice que hay 15, bueno, entonces voy a dar la vuelta completa, ¿sí? O en sentido de las manecillas del reloj van a ser 15, pero en sentido contrario de las manecillas del reloj, bueno, van a ser 345. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a determinar sus componentes X y Y? ¿Sí? Si se fijan, este tiene sus componentes X y Y. Este otro vector, el de la fuerza 1, también tiene su componente en X y su componente en Y. Este que representa a la fuerza 2 también tiene su componente en y su componente en X. La fuerza 3 nada más tiene la componente en Y, ¿sí? En X vale 0. Entonces aquí dice que las componentes X y Y de cada fuerza se determinan por trigonometría, como se mostró en la figura, y se escriben en una tabla. De acuerdo con la convención adoptada, sí que dice que un número escalar que representa la componente de una fuerza es positivo si la componente tiene el mismo sentido que el correspondiente eje de coordenadas. Entonces las componentes X que actúan a la derecha y las componentes Y que actúan hacia arriba se representan por números positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que las que están a la izquierda o hacia abajo se van a representar por números negativos, como en este caso, F menos 3 menos F3, ¿sí? Está con signo menos. Aquí esta que está aquí, menos F4, ¿sí? Seno de 15 de J va aquí, se representa con signo menos, ¿sí? Este va con signo más, con signo más, con signo más, ¿sí? Pero este que va hacia acá, este F2 va con signo negativo. ¿Sí? Ahora entonces, si voy a hacer la tabla, ¿sí? En el libro les decía que va a venir así. La fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. Tengo que poner su magnitud, la magnitud de cada fuerza. Entonces me fijo que la magnitud de la fuerza 1 tiene 150, la magnitud de la fuerza 2 tiene 80 y la magnitud de la fuerza 3 tiene 110 y la fuerza 4, 100. ¿Sí? Entonces, si quiero sacar la componente en X, ¿sí? Y la componente en Y, me fijo que todos esos forman un triángulo rectángulo, entonces voy a utilizar, dice, esta fórmula que dice que la fuerza 1 en X va a ser igual a la fuerza por el coseno, ¿sí? ¿El coseno de cuántos grados? ¿Sí? Van y se fijan. Entonces ya les había dicho que si esta es la fuerza 1, tiene 30 grados. Este que está acá, ¿sí? La fuerza 2, bueno, si de aquí a aquí hay 90 y de aquí a aquí dice que hay 20, bueno, este está a 110, ¿sí? Este otro que está acá, el de la fuerza 3 que representa, queda aquí, ¿sí? Entonces son 90, 90 y 90, 270. Este otro que está acá, va a ser en sentido contrario, entonces si de aquí a aquí, al momento en que se cierre, hay 360, le voy a quitar esos 15, me va a quedar 345. Entonces de ahí van a salir estos ángulos, ¿sí? Entonces aquí me dice que me da 129.9 positivo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, me voy a fijar, ¿sí? Me voy a fijar la fuerza, dice son 150 newtons, entonces ya quedé que es por el coseno de 30. Ya me fijé que es el coseno de 30 y da 129 newtons, ¿sí? Ahora, la fuerza
puedo calcular primero todas las componentes en X y luego todas las componentes en Y. No importa, dice. Entonces, aquí tengo la de 80, que es la fuerza newtons por el coseno, y habíamos dicho que de 110, ¿sí? Y me da menos 27.4 newtons. Después tengo la otra fuerza 3 en X y son los 110 por el coseno de 270. Y ahí puedo ver que en X vale 0. ¿Sí? Después tengo la fuerza 4X y es igual a 100 newtons por el coseno de 345. ¿Sí? Y eso me da estos 9.6 newtons. ¿Sí? Hasta aquí ya calculé todas estas que están aquí. Ahora dice que las puedo sumar. Las sumo. ¿Sí? Si sumo 129 más 27 menos 27.4, 0 más 96.6, voy a encontrar que la resultante, ¿sí?, en X es 199.1, ¿sí?, newtons. Ahora si saco la componente en Y, bueno, pues va a ser igual los 150 newtons, excepto porque no va a ser coseno, va a ser seno, ¿sí? Y me fijo que aquí el 150 newtons seno de 30 grados me va a dar los 75.0 que tengo aquí. Ahora saco la componente 2 en y va a ser los 80 que tengo acá por el seno de 110 y me da 75.2. Para la otra componente, ¿sí?, en Y, me fijo que la magnitud es 110 newtons seno de 270 y me queda menos 110 newtons, ¿sí? Se ponen entonces, aquí entonces puedo ver que esta en Y me da negativo, aquí lo puedo ver, ¿sí? El siguiente me fijo que está en X, en Y, perdón, en el, en X, en Y, perdón, negativo, entonces tengo que ver que el otro me va a dar negativo. ¿De dónde va a salir? Bueno, dice, multiplico la fuerza 100 por el seno de 345 y me fijo que en efecto da negativo, menos 25.9 newtons, ¿sí? Entonces, sumo todas estas y dice que me da, la resultante en Y me da 14.3 newtons, ¿sí? Si lo represento en vectorial, bueno, la resultante va a ser igual a 199.1 newtons en Y más 14.3 newtons en J, ¿sí? Aquí nada más está en representación vectorial, ¿sí? Recordemos que la magnitud es un valor, ¿sí? Aquí está nada más la resultante de las 4 fuerzas. Entonces, si me fijo que en Y tenía 14.3, eso significa que en el nuevo vector, ¿sí?, de aquí a aquí va a medir 14.3 newtons, ¿sí? Y en el eje de las Y, hasta acá va a valer 199.1 newtons. Dice, si yo quiero sacar el vector resultante va a ser ¿sí? ¿De dónde se va a sacar? Necesito su ángulo y necesito su magnitud, ¿sí? Entonces, aquí dice, lo puedes sacar por esta fórmula, ¿sí? Entonces, se fijan aquí, dice que el tangente del ángulo, como es un triángulo rectángulo, no es necesario utilizar la ley de los senos y los cosenos. Sí, voy a utilizar la del tangente en donde dice que la resultante en Y sobre la resultante en X. Entonces tengo 143.3 sobre 199.1, ¿sí? Ahora, yo quiero despejar el ángulo. ¿Qué está haciendo el tangente? Está multiplicando, pasa acá dividiendo, pero yo lo necesito que esté en el numerador, ¿sí? Entonces, por eso pasa como tangente inverso. Entonces, ángulo es igual a tangente inverso de esto que ya tenía, 14.3 newtons sobre 191.1 newtons. Newton con newton se elimina y me queda que el ángulo que va a tener de aquí a aquí va a ser de 4.10 grados, es decir, algo ahí pequeñito, ¿sí? Entonces, la resultante, ¿sí?, que va a estar de aquí hacia acá, dice que puede ser la resultante es 14.3 newtons, ¿sí?, sobre el seno del ángulo.
Sí, entonces, eso es igual, dice mi resultante. ¿Cuánto es el seno del ángulo? Bueno, es 14.1. Y si ustedes se fijan, 14.3 newtons entre el seno de 4.0, 4.1 grados, va a ser igual, vayan sacándolo porfa en su calculadora, 199 newtons. ¿Sí? ¿Alguien ya lo sacó? Me dio 200. ¿Le dio 200? Ah, es que lo redondeó. ¿Sí? Sí, a mí también. Sí, a Sí, mí también. ¿Y a todos lo redondeó? Sí, amigo. Ok. Sí. Sí. Dejen ver si es cierto que lo redondea. Lo redondea a 200, ajá. Lo redondea a 200. Recordemos que aquí este 4.1, ¿cuánto les da 14.3 sobre 199.1? Igual 4.1. Sí les da el 100, el 190, aquí sí les da, ¿cuánto les da? 14.3, digo, perdón, sí, 14.3 entre 199.1. Bueno, pero ahí lo sacan ya directo para que no les perjudique tanto. Si se fijan, da 4.1, pero de ahí todavía sigue, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, pero si lo pusieran aquí completo, sí, es decir, si pusieran aquí seno y lo pusieran aquí del ángulo, ¿sí? De esto completo, porque este 4.1 nació de esto. Sí, si lo ponen 14.3 entre el seno, pero lo multiplican por el tangente inverso, sí, si lo multiplican así como está, perdón, realizan la operación, sí, pero este 41, este 4.1 nació de este tangente. Si ponen toda esta operación así, sí les da el ¿Le da todo 199, completo? Sí. sí da el 199.6, Si le hago ¿verdad? todo completo. Ajá, Sí, 199.61. exacto, sí, entonces se aproxima, entonces ustedes ahí le pueden poner 200 sí, y es correcto, es la distancia está muy, no se está alejando mucho, es un punto 4, ¿sí? Entonces, porque ahí sí ya, si lo ponen de manera completa, sí da el 199.6. ¿Sí más o menos quedó claro? Sí, maestra. ¿Existe otra forma para... Maestra. A ver, adelante. Pero, profesora, de todas maneras subirá, bueno, el video de esto, a Classroom. Es que a mí ha estado sacando de la clase. Me Ah, sí, imagino que es mi internet. sí, Ok, gracias. sí, se está grabando. Bueno, la voy a parar de compartir. Ah, A ver, es que aquí, ok, gracias. bueno, aquí ya va a salir ahí en su voz, ¿sí? Bueno, pero existe, no voy a dejar todavía de parar el video. ¿Existe otra forma para calcular esta resultante, esta que tengo aquí? Ya vimos entonces que por qué da 199.6 newtons, ¿sí? Pero si lo ponen así en su calculadora como el seno de 4.1, les va a dar 200. Pero existe otra manera para encontrar, ¿sí? Esta resultante de este punto a este punto. ¿No? A ver, fíjense, Sí. están viendo ¿esto qué es? ¿Un triángulo qué? Triángulo rectángulo.
un triángulo rectángulo. Esto que está aquí en azul es el vector resultante, ¿sí? Es lo que se conoce como la hipotenusa, o por medio del teorema de Pitágoras es la hipotenusa, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí utilicé esta de 14.3 newton sobre el seno del ángulo, ¿sí? Se puede utilizar esa, pero no necesariamente se va a aplicar esa. Si ya tengo la componente NRX, que es 14.3 sobre 199.1, ¿sí? Recuerden que también son aproximaciones para dar esta resultante. Puedo utilizar, recuerden, esta fórmula, y no se las puse aquí, está hasta acá. Esta que está aquí, ¿sí la están viendo aquí? F igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. ¿Sí? ¿Y aquí a cuánto vale f? ¿Sí ya notaron la fórmula? ¿Sí? ¿Cuánto vale aquí en Rx? ¿Cuánto vale? Ahora apliquen aquí por medio de la otra fórmula del teorema de Pitágoras y pongan raíz cuadrada de 199.1 elevado al cuadrado más 14.3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da? 199.61, redondeado dos cifras. 199.61. ¿Se fijan? Me vuelve a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, si ustedes ya conocen, ¿sí?, cuánto vale la resultante en X, ¿sí?, o el valor de este que está aquí y la otra coordenada de aquí a aquí, entonces, bueno, no es necesario utilizar esta que está aquí, pueden utilizar la de la que habíamos dicho ahorita, ¿sí? La resultante entonces es igual, R es igual, ¿alguien me recuerda la raíz cuadrada de quién? De Rx, sí, así como lo tengo allá, Rx elevado al cuadrado más Ry elevado al cuadrado. ¿Sí quedó claro? Váyanlo haciendo, si no, bueno, Sí. ahí su compañero ya lo hizo, dice, Sí. ¿cuánto vale Rx? Al cuadrado. Bueno, pues como es positivo, no lo pongo entre paréntesis. Al cuadrado, ahora dice, más el siguiente, ¿quién es Ry? 14.3 elevado al cuadrado. Y si ustedes lo hacen, eso les va a dar igual a 199.61 newtons, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo, ¿sí? Aquí únicamente se les puso otra forma para que ustedes encuentren el mismo valor, ¿sí? A final de cuentas es el mismo. ¿Sí quedó claro entonces de dónde salió esto? Sí. Ok, ahora fíjense bien, esta misma fórmula, ¿sí? Esta misma fórmula, ¿sí?, se aplica igual para esto, ¿sí? Si se fijan aquí, teníamos 129.9 newtons, ¿sí?, para Fx. Ahora, se necesita la misma, pero en Y. A ver, ahí se está grabando. Se necesita lo mismo para Y. Entonces, para Y, esta 150 coseno de 30 grados, ¿sí?, este es en X y este es en Y, 150 seno de 30. Si ustedes calculan, ¿sí?, la raíz cuadrada, porfa, calculen la raíz cuadrada de 129.1.9 elevado al cuadrado más 75 elevado al cuadrado, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? 120, la raíz cuadrada de 129.9 elevado al cuadrado más 75 elevado al cuadrado. ¿Sí? Le sacan la raíz y díganme cuánto da.
Todos están con su calculadora. 150. Bueno, lo redondeé a 2 cifras. ¿Cuánto te da? A ver, Dana, Daniel, todos los demás. Fátima, ahorita voy a pasar van a pasar por pantalla su libreta. Este ejercicio lo tenían que haber realizado, por ahí ya estaba la indicación, ¿sí? ¿Cuánto te da por ahí, perdón? ¿Cuánto dio? ¿150 o 149 punto qué? 149.99. 167. Ok, 149.90 y algo, ¿sí? Eso significa que al sacarle la raíz a esto y a esto, ¿sí? Elevados al cuadrado, ¿sí? Se va a aproximar a esta magnitud. Aquí tienen el 150, es esto, ¿sí? Entonces, de ahí salieron sus componentes X y Y. ¿Sí quedó claro? Sí.